Hola, estimados estudiantes, un cordial saludo de parte de la arquitecta Araceli Serrano y arquitecta Carla Méndez, a cargo de la asignatura de Comunicaciones 2. En esta ocasión vamos a abordar las perspectivas de dos puntos de fuga, que generalmente por sus características corresponden a perspectivas externas. Antes de comenzar, vamos a recordar algunos aspectos generales y elementos básicos de la perspectiva. En las imágenes podemos observar la perspectiva de un punto de fuga, la cual se caracteriza porque las líneas paralelas en profundidad parecen converger o unirse en un solo punto, que es el punto de fuga, ¿verdad? En el primer caso observamos un espacio abierto y se observa muy claramente la línea del horizonte. Lo observamos acá, y el punto de fuga lo podemos observar también claramente, ya que acá, como es un campo abierto, bastante abierto, ahora no hay muchos obstáculos y se puede visualizar fácilmente la línea del horizonte. En el segundo caso tenemos lo que es un ambiente interno y podemos observar cómo los objetos o planos que tenemos frente a nosotros, por ejemplo este que tenemos acá, se encuentran ortogonales, es decir, están conformados por líneas rectas, y los objetos que se fugan son las aristas que vienen acá en profundidad. Entonces observamos que todas las caras que están frente al observador se van a encontrar de forma ortogonal y van a conformar el cuadro o rectángulo dependiendo de la forma. Entonces, observemos. Y las líneas que se fugan, son las aristas laterales que van a converger en un solo punto. Veamos ahora, en una perspectiva de dos puntos de fuga, el observador se encuentra en una posición que le permite ver dos o más caras del objeto o del edificio, por lo que si analizamos y proyectamos las líneas que contienen las caras de este objeto, veamos que van a converger o a encontrarse en un punto de fuga para las caras, la arista de la parte izquierda, y en otro punto de fuga para las aristas, todas las líneas que se encuentran en la fachada que tenemos a la derecha. Un aspecto importante que hay que tener en cuenta es que el objeto o la perspectiva va a cambiar dependiendo de la posición o punto de vista del observador. Entonces, recordemos primeramente que la línea de horizonte se encuentra siempre a la altura de los ojos del observador y de lo que observamos como el límite de la superficie o la unión entre el cielo y el mar. Veamos acá. Entonces, dependiendo del sitio en el que nos encontremos, podremos ver o no este límite de la superficie. Por ejemplo, en el primer caso, ahora observamos acá la línea de horizonte a la altura del observador, en una altura normal. Dependiendo de la ubicación, o de donde nos encontremos, si hay obstáculos, van a haber partes en las que no podemos observar completamente la línea de horizonte. Entonces decíamos que dependiendo del punto de vista del observador podemos obtener una perspectiva en diferentes puntos de vista, ¿verdad? Por ejemplo, en la primera imagen que tenemos acá observamos un punto de vista alto, es decir, que el observador se encuentra en una posición muy alta, puede estar en una colina o estar en un edificio en altura y observando el objeto desde una posición más alta que la línea de tierra. Entonces, cuando encontramos este tipo de perspectiva lo podemos encontrar como vista de pájaro, vista de águila o vista de avión. Luego tenemos un punto de vista normal, que es una altura normal del observador, se va a tomar desde la línea de tierra hasta la altura de los ojos del observador. Y otras que podemos encontrar es un punto de vista bajo, que se puede encontrar con el nombre de vista de hormiga, vista de gusano y en algunos casos como vista de rana incluso. En este último caso podemos observar que el observador, valga la redundancia, se encuentra en una posición acostada, ahora que se reduce lo que es la distancia entre la línea de tierra y la línea de horizonte. Puede ser también que haya ciertos desniveles en la superficie de la tierra y
que el observador se encuentre en una superficie de presión observando al objeto desde una parte más baja. Ok, observamos. Ok, entonces lo que veíamos anteriormente también lo podemos observar en estas imágenes. Acá tenemos, por ejemplo, una vista de pájaro donde el observador se encuentra en una posición más alta y se observa entonces el objeto de esta forma. Podemos observar la cara izquierda, la cara derecha y observamos la parte superior de los objetos. Se encuentra también como una vista serena o una vista normal cuando el observador está a una altura normal, y la diferencia entre la línea de tierra y la línea de horizonte es la altura de los ojos del observador. Y la última ahora que tenemos en la imagen es la vista de gusano o vista de hormiga, donde el observador se encuentra en una posición más baja. Acá también se puede encontrar como vista de rana, y adicionalmente acá tenemos también una vista que la llaman acá vista celeste. En esta vista observamos al objeto como que estuviera flotando. Entonces, en este caso, al contrario de la vista aérea, lo que observamos es la parte inferior de los elementos. Entonces, como que tengamos, por ejemplo, algo que está en voladizo y observamos la parte inferior de esos elementos. Ok, entonces anteriormente nos referíamos a la posición del observador en diferentes alturas, pero también la perspectiva va a variar en su comportamiento dependiendo de la posición horizontal del observador con respecto al edificio o elemento. Entonces, por ejemplo, si el observador se ubica de una forma bastante céntrica, por ejemplo, en este primer caso, que el observador esté bastante centrado con respecto a las dos caras laterales del objeto, entonces podemos obtener una visión por partes iguales ahora en ambas caras. Entonces podemos decir que es una perspectiva a 45 grados. Pero si el observador se encuentra en esta posición y le observamos más inclinación de una cara que de la otra, entonces podemos decir que tenemos una inclinación o un ángulo de 60 grados o un ángulo de 30 grados dependiendo de la posición de los objetos. O sea, acá vemos algunos esquemas dependiendo de la posición. Ahí tendríamos a 45 grados, a 60 grados, entonces va variando la perspectiva o la forma del objeto dependiendo del ángulo. Esto también lo podemos considerar nosotros dependiendo de la forma del edificio o de la forma de los elementos y lo que nosotros queramos representar o destacar de los objetos. Ok, y de igual forma, entonces observamos en esta matriz, que es con la que nosotros estaríamos trabajando, el método de la matriz de elementos de los diagramas. Podemos observar que podemos obtener desde 15 grados, 30 grados, 45 grados, 60 grados y 75 grados. En los diagramas, entonces podemos observar que los ángulos de 15 y 75 grados se distorsionan o se alargan, se va a ver una de sus caras muy alargada. Entonces generalmente lo que nosotros utilizamos son los ángulos de 30, 45 y 60 grados, a menos, ¿verdad?, que se quiera representar o se quiera destacar una de las caras y se pone y lo tomaríamos pues alguno de estos ángulos. Ok, entonces habiendo realizado esta introducción, vamos ahora a realizar un ejercicio de un volumen prismático compuesto por 3 elementos en alturas de 3, 9 y 11 metros. Okay, entonces tenemos acá los datos de observación. Aquí tenemos cada una de las distancias de los elementos. En este caso lo estoy trabajando el punto de vista 2, viendo el elemento, estoy trabajando el punto de vista 1, que es viendo el elemento desde esta posición con un ángulo de 60 grados, una altura del observador de 14 metros, quiere decir que voy a estar por encima de la altura total del edificio. El radio que se va a considerar es de 8 centímetros y se va a elaborar en una escala de 1,50. Entonces, teniendo los datos principales, comenzamos definiendo la línea de horizonte. Entonces, luego de la línea de horizonte definimos
la altura de la línea de tierra y realizamos los cálculos correspondientes. Entonces, para el ángulo de 60 grados, tenemos que para el punto de fuga en X se calcula con la fórmula 6.46 por el radio. El radio en este caso es de 8. Obtenemos una distancia de 51.68 y así vamos calculando cada uno de las distancias. Tenemos el punto de fuga en Y, el punto de dimensionamiento en X y punto de dimensionamiento en Y. Okay, entonces se define la línea de tierra y la línea central de visión. La línea central de visión es donde se encuentra el observador y donde vamos a localizar la altura del edificio o de los elementos. Ok, entonces definimos la altura de la línea de horizonte y la línea de tierra que está dada en los datos, que en este caso es de 14 metros. Esta distancia entonces la ubicamos ya en la escala que vamos a trabajar, en este caso en la escala 1.50. Luego las distancias calculadas las vamos a ubicar desde la línea central de visión hacia la derecha, los 51.68, en este caso son centímetros, para ubicar el punto de fuga en X. Entonces lo retomamos siempre desde la línea central de visión hacia la derecha y ubicamos el punto de fuga en X. Luego, desde la línea central de visión hacia la izquierda, ubicamos con la distancia calculada el punto de fuga en Y. Ok, entonces ya obtuvimos el punto de fuga en X, el punto de fuga en Y, tenemos la línea central de visión. Okay. Entonces ahora vamos a encontrar o a ubicar los puntos de dimensionamiento. Entonces para ubicar el punto de dimensionamiento en X, lo tomamos desde el punto de fuga en X hacia la izquierda, ubicamos el punto de dimensionamiento en X, que según cálculo nos da 59.68 centímetros. Y en sentido contrario, ahora desde el punto de fuga en Y hacia la derecha, ubicamos el punto de dimensionamiento en Y, que nos dio 34.40 centímetros. Okay, entonces ya obtenido cada uno de los puntos de la perspectiva, podemos trazar las líneas principales, que son estas que aparecen en azul. Entonces esta línea en azul es la línea principal. Quiere decir que si yo levanto acá una altura, todo lo que vaya en esta dirección y en esa altura, como está en la línea principal, yo lo puedo levantar directamente. Pero si el elemento se encuentra a una profundidad a lo interior y no se encuentra sobre la línea principal, entonces tenemos que traer ese objeto hacia la línea principal, levantarlo y luego fugarlo nuevamente. Entonces, eso lo vamos a ver en la práctica para comprender un poco mejor lo que son las alturas en profundidad. Okay. Entonces, una vez que graficamos o ubicamos cada uno de los puntos de la perspectiva, entonces ahora vamos a graficar las distancias de los elementos. Entonces teníamos acá la planta, entonces según la planta nosotros vamos a ubicar las distancias principales para conformar la base. Ok, entonces si yo me encuentro en esta posición, voy a tomar las distancias de este elemento. Entonces tengo acá 10, 14 y 8 acá. Entonces voy a tomar esta distancia y la voy a marcar desde la línea central de visión hacia la izquierda. Y luego de la línea central de visión hacia la derecha voy a tomar esta distancia. Entonces ahorita tomo las distancias principales para darle forma a la planta en perspectiva. Entonces veamos, para ubicar esta distancia sobre la línea principal, yo lo que hago es fugar o unir las distancias que ubiqué sobre la línea de tierra. Estas se ubican a la escala de trabajo, quiere decir que la vamos a trabajar en la escala 1.50. Entonces fugo o uno desde esta distancia hacia el punto de dimensionamiento en Y. Entonces todas estas las uno hacia el punto de dimensionamiento en Y, y las de la derecha las voy a fugar hacia el punto de dimensionamiento en X. Okay, entonces hago estas uniones, pero para evitar confusiones lo que vamos a hacer es unirla y dejarla únicamente hasta la línea principal.
no vamos a dejarla fugar hasta el punto de dimensionamiento, sino que la vamos a dejar hasta la línea principal ubicando esa distancia. Una vez que las tengo ubicadas sobre la línea principal, ahora sí las voy a fugar hacia el punto de fuga en X y el punto de fuga en Y. Entonces de esa manera voy obteniendo una cuadrícula con las distancias que obtenemos de la planta para ir conformando la forma de planta. Entonces acá ya en rojo me aparece la forma principal de los dos volúmenes, y acá ya voy dando las distancias que me hacen falta para darle forma a los elementos que se requieran. Okay, entonces acá ya obtuve la planta en perspectiva. Entonces, igual que cuando trabajamos en isométrico, es importante definir la planta y a partir de la planta levantar la altura. Entonces, en este caso, como tenemos este volumen inicial, tiene una altura de 3 metros, y como se encuentra sobre la línea principal de la perspectiva, entonces yo puedo ir definiendo acá sobre la línea central de visión la altura. Entonces, la altura en escala 1,50. Entonces, como este volumen inicial se encuentra sobre la línea principal de la perspectiva, yo simplemente voy a fugar y voy a levantar, ¿verdad? Porque todo lo que venga sobre esta línea y a esta altura va a tener esta altura de 3. Es decir, acá lo levanto 3 y todo lo que vaya sobre estas dos líneas va a tener 3. Si yo levanto acá, entonces esta altura es de 3, igual que esta de acá. Y entonces, como este volumen lo tengo sobre la línea principal, simplemente fugo la altura de 3 sobre la línea central de visión y voy dándole forma. Entonces ahí ya obtuve el primer volumen que se encuentra a una altura de 3. Fácilmente, ¿verdad? Porque está sobre la línea principal. Ok, ahora veamos. Este segundo volumen tiene una altura de 9. Y vamos a borrar algunas líneas para poder entender mejor, ¿verdad?, la perspectiva. Entonces, este otro volumen que tenemos acá ya tiene una altura de 9, y este de acá sobresale sobre este volumen a 11 metros más, o sea, sobresale 2 metros más. Entonces, ¿cómo voy a darle altura a este elemento si no está sobre la línea principal? Entonces, lo que hacemos, el elemento no está sobre la línea principal, nosotros lo fugamos y lo traemos a la línea principal. Entonces acá estoy retomando este punto de acá, lo traigo fugado hacia la línea principal, ya tengo la altura de 9 metros sobre la línea central de visión y fugo hacia el punto de fuga X y Y. Entonces, como en este caso lo estoy trayendo hacia esta línea, entonces voy a utilizar el punto de fuga en Y, fugo la altura de 9 metros y lo levanto. Entonces, todo lo que venga sobre esta línea y esta altura, entonces tiene 9 metros. ¿Ya? Entonces acá obtengo la altura de este punto de acá, este punto de acá. Todo lo que vaya sobre esta línea tiene, y a esta altura tiene 9 metros. Entonces aquí yo obtengo esta cara de acá, de ese volumen a 9 metros. Entonces recordemos ahora que para levantarlo no lo levanto directamente. Vean que si yo lo levanto directamente me quedaría por acá. Yo lo que hago es proyectarlo a la línea principal, levantarlo a la altura de 9 metros y volverlo a fugar en sentido contrario. Y ahí obtengo todo lo que vaya sobre esta línea, va a estar a una altura de 9 metros, entonces por eso tengo esta cara de acá. Y obteniendo esa altura, entonces puedo fugar hacia estos dos y obtener estas otras dos caras que están. Aquí ya fugué y puedo levantar y obtengo la altura de 9 metros, altura de 9 metros acá, y ya puedo fugar hacia el punto de fuga en X y obtengo el prisma ya completo a una altura de 9 metros. Ok, ahora voy a levantar este volumen más pequeño a una altura de 9 metros, dibujarlo sobre la base superior de este prisma y luego levantarlo a 2 metros más, que sería una altura total de 11 metros. Entonces veamos, de igual forma, bueno,
lo que podemos hacer acá es el volumen interior o el cuadro interior lo traigo hacia la línea del borde del prisma exterior. Entonces lo traigo al cuadro exterior, lo levanto y entonces ahí obtengo la ubicación sobre las aristas en la base superior. Entonces hago lo mismo del otro lado y al fugarlo entonces obtengo la base superior. Entonces si lo observamos acá un poco más de cerca, entonces lo que hicimos fue proyectar siempre con fuga, ¿verdad? En este caso así el punto de fuga en X. Lo traigo hacia la línea principal del prisma o del prisma exterior y lo levanto, ¿verdad? Lo levanto hacia la base superior y fugo. Y de igual forma en este sentido lo fugo hacia la línea exterior, lo levanto a la base superior y fugo. Entonces ahí ya conformé la base superior. Entonces, esta base superior se encuentra a una altura de 9 metros, pero lo queremos levantar a 11 metros. Entonces esta distancia de 11 metros la fugamos, digamos, puede ser en este sentido o hacia el punto de fuga en X. Entonces en este caso lo vamos a hacer hacia el punto de fuga en X. Y hacemos lo mismo, ahora de la base lo vamos a proyectar hacia la línea principal porque no está sobre la línea principal. Entonces lo traemos a la línea principal, lo levantamos a la altura de 11 metros sobre la línea principal y fugamos en sentido contrario. Entonces todo lo que venga sobre esta línea, sobre la línea de tierra, ¿verdad? O de la base, y a esta altura tiene 11 metros. Entonces si ya tengo estoy sobre esta línea de la base de ese elemento, entonces simplemente levanto verticalmente y ahí ya obtuve la altura de 11 metros. Entonces como todo lo que venga sobre esta línea voy a obtener este punto y este punto de acá. Entonces yo obtengo esta cara de acá a 11 metros. Ya obteniendo esos dos ya puedo conformar el elemento completo. Entonces, retomo estos puntos de acá y fugo hacia el punto de fuga en X. ¿Okay? Y luego levanto, ¿verdad? Desde la base y luego fugo hacia el punto de fuga en Y y ya conformé los tres elementos en sus diferentes alturas. Acá lo observamos un poco más de cerca y luego, bueno, que finalizamos, podemos trazar con mayores valores de línea los elementos para definir las aristas visibles y las no visibles las dejamos con menor valor de línea. Entonces al final nos va a quedar un montón de líneas guía, ¿verdad? Que ustedes ya deben de seguir la secuencia de las alturas y las líneas de fuga, ¿verdad? Pero al final el elemento pues nos va a quedar de esta forma. Ok, y ese sería entonces el ejercicio inicial para comprender la perspectiva con el método de diagrama, realizando los cálculos necesarios. La vamos a desarrollar en un formato A1 en una escala 1:50. Ok chicos, eso es todo por esta presentación. Espero que hayan comprendido el método y que puedan elaborar el ejercicio con ayuda de estos materiales. Saludos.